country. I studied in Jerusalem. I'll be Baileys. Sí, sí. Hello. Hola. Hello, everyone. Hola, hola a todos. I want to congratulate you. It's a very special day for me. Quiero daros la enhorabuena, es un día muy especial para mí. Today is my last day of touring with Vals with Bashir after 9 months. Hoy celebro el último día de mi gira con Vals con Bashir después de 9 meses. And we calculated, my producer and I, on the way here that I've done 632 interviews. Mi productora y yo, cuando vine hacia aquí, calculamos por teléfono que había hecho 630 entrevistas en esos 9 meses. So this is why I'm so happy today. Y por eso hoy me siento realmente feliz. My last press conference. Mi última rueda de prensa. And you're lucky. Y tenéis mucha suerte, porque sea la última mía. Pero ¿y si gana el Oscar? You know, if we win the Oscar, we have no choice. We will make another press conference. Si ganamos el Oscar no nos queda más remedio. Habrá que dar otra rueda de prensa. When I turned out 40, it was 6 years ago. I'm used to say 5, but now it's 6. I wanted a release from the Israeli Reserve Army. In Israel, you serve 3 years in the army, and then you serve between 2 weeks and a month every year until the age of 50. Bueno, cuando cumplí 40 años, hace 6 años, antes decía 5 al principio de empezar la gira, pero ahora son 6, quise separarme, o sea, salir de la reserva del ejército israelí. En Israel tienes un servicio militar de 3 años y luego cada año sirves 2 weeks 2 weeks each year. 2 semanas cada año hasta los 50 años. Pero yo cuando cumplí 40 decidí a ver si podía salir de ahí. I didn't do a lot in the reserve. I was a screenwriter and I was writing mainly instruction movies for TV, 1 minute instructions like how to defend yourself from an Iranian atomic attack in 1 minute. Bueno, y la verdad es que tampoco hice mucho estando en la reserva, ¿no? Sobre todo me dediqué a escribir guiones de instrucciones militares para películas de 1 minuto que pasan en la televisión, como por ejemplo, cómo defenderse en 1 minuto contra un ataque atómico iraní. But anyway, I wanted to go home, and they told me you can go 10 years earlier if you participate in an experiment the army is making and meet the army's shrink therapist and tell him everything you went through during your army service. Pero me dijeron, bueno, puedes salir de aquí antes, eso sí, siempre y cuando participes en un experimento psicológico, ¿no? Y para eso pues tienes que someterte a un tratamiento psicológico con psiquiatras, etc. del ejército. So I went to something like 8 sessions, each one of them a couple of hours, and I told them everything I knew about my regular service. And when I walked out, it was I realized that for me it was the first time ever to talk about my service and to revive memories from the period of the Lebanon War. And I was shocked that more than 20 years have passed and I never dealt with it. Entonces me sometí a las 8 sesiones con un psicólogo, un psiquiatra, psicoanalista exactamente, y hablé pues eso de los recuerdos que tenía esos 3 años de servicio militar, ¿no? Y al cabo de esas 8 sesiones, cuando acabaron, me di cuenta que era la primera vez en 20 y pico años que había hablado de mis experiencias en el servicio militar en Líbano, que nunca había hablado ni siquiera pensado en ellas. And I started talking with my best friends and family, and I realized that it's kind of common that people don't talk about this specific war because it was completely non-heroic and non-glamorous war, and people tried very hard to forget it. Entonces empecé a hablar con amigos, compañeros, familiares, parientes
y descubrí que era como muy habitual que nadie hablara de esta guerra, ¿no? Porque fue una guerra que no era nada heroica, no tuvo ningún glamour, no fue una guerra bien, y nadie hablaba de ella. And then came my friend Boaz that opens the film with the 26 Dogs Dream. And from that moment on, I felt that there was no way backwards, and I was going through a process that I have to deal with my past, and I have to try and figure out what has happened and what are the black holes in my memory that I couldn't figure out during the therapy I went to in the army. Y entonces fue cuando empecé a hablar con mi amigo Boaz, el que abre la película con la secuencia de los perros, ¿no? El sueño de los perros. Y entonces me di cuenta que ya no había retroceso, o sea, no podía echar marcha atrás. Tenía que seguir adelante y justamente recuperar esos agujeros negros que se habían formado en mi memoria, que yo había por lo menos dado a mi memoria. And basically this is where the It's a good question. Es una buena pregunta. It must, because I think that I don't believe in objective kind of filmmaking. I don't believe in pure documentary. I don't think that it really exists, because I think that every kind of filmmaking is completely subjective. Sometimes it pretends to be the truth and it pretends to expose the truth, but in every decision you take as a director or as a filmmaker, I mean, it's completely subjective. Even at the photo call outside, if I would have been like, people would take pictures of me from high angle, I would look very small, although I'm, 190. And when you end up in a documentary with a documentary and you've got like, 200 hours of footage in editing room and you have to choose an hour, it becomes subjective as well. So it always has the filter of the filmmaking. Sí, me temo que sí, creo que sí, porque cualquier película es subjetiva. Por mucho que se intente demostrar la verdad, demostrar la verdad, ser absolutamente realista y fiel a la verdad, siempre acaba siendo subjetivo. No hay nada que hacer, es algo personal tuyo que metes allí. Por ejemplo, ahora en el fotocall fuera, ¿no? Si me hubieran tomado la foto desde muy arriba, en picado, habría parecido muy pequeñito, y sin embargo mido 1,90 m. Es un poco lo mismo que pasa con el cine. Si vas a hacer un documental, tienes 200 horas, ¿no? Rodadas, tienes que editar a 1 hora, obviamente lo que va a quedar va a ser algo muy subjetivo tuyo. Eso siempre ocurre, por lo tanto creo que sí.